Bueno, como siempre, les voy a dar un momento ahora por si me quieren hacer alguna pregunta, algo respecto del trabajo práctico, que tengan dudas de las clases. Profe, Profe, Sí, ay, sí. eh, Hablamos, habla. ah, está bien. Yo quería preguntarle, o sea, en la base de datos, una vez armada y conformada y puesto todos los datos, ujú. ¿cómo corroboramos que funcione bien, que no haya ningún problema? Tenemos que crear Y un formulario y buscar. n- no, no hace falta que hagan un formulario. Si ustedes al completar los datos, después de haber hecho la base, sienten que lo pudieron completar sin problema, probablemente es porque hicieron las cosas dentro de todo bien. Generalmente los problemas los empezás a ver cuando empezás a completar los datos y te das cuenta de que querrías poner más datos en una sola celda o que hay algo que no tiene sentido y ahí te das cuenta de los errores. En realidad sí, obviamente, después si tenés ganas de hacer un formulario para corroborar todo lo que sea, lo podés hacer. No pasa nada. Pero si hay un error grave ya lo tendrías que haber detectado. Está, gracias. Está, no hay problema más. Profe, yo le quería Sí, preguntar, sí, Aldana. cuando hacemos relación de muchos a muchos, sí o sí Sí, tiene que haber entidad asociativa cuando es sí, necesario, sí o sí. sí. Muy bien, eso, Está. gracias. Sí, no, porque después, está bien, si te acordás lo que hicimos antes cuando yo copiaba las tablas en un Excel y te veía qué pasa si pones una muchos de un lado o si pones una muchos del otro lado, y que básicamente sí o sí tenés que poner, digamos, muchos datos adentro de una celda. Y como no podemos hacer eso, tenemos que usar una entidad asociativa. Pero es siempre. Bueno, gracias. No, no. Bueno, cuénteme un poco hasta ahora lo que hicieron. ¿Les va resultando fácil? ¿Se les está complicando? ¿Tienen algún comentario al respecto o no arrancaron? Yo ayudé a... Todavía no arranqué. Bueno, bien. Algunos me preguntaron, pero fueron poquitos los que hasta ahora me hablaron respecto del trabajo. Bueno, como saben ustedes, la semana que viene... ¿Podcast es como una radio? Sí, Marty, es como una radio, nada más que los capítulos se graban. O sea, no lo haces en vivo, sino que los producís, lo grabás como si fuese una serie, pero de manera de audio. Eso es un podcast. No hay música, sino que hay una persona hablando de algún tema. Bueno, bueno, como sabrán, está el parcial el lunes que viene, em, en el horario de Cintia. No sé si ella ya les habló acerca del examen, de cómo va a ser. ¿Les dijo ya? Sí habló, pero no dijo que lo tenía armado todavía, pero dijo que vamos a tener que tener prendida la cámara y que vamos a hacer algunas actividades y que posiblemente lo hagamos en una hoja y después tenemos que sacar fotos. Ah, bueno, mira, sí, algo por el estilo. En el caso de mi parte, no hace falta para nada tener una hoja. Y en el caso de ella no estoy seguro. Ella ya me pasó ya un adelanto, pero la verdad es que todavía no lo revisé de cómo va a ser su parte. Pero bueno, eh, ustedes nos habían pedido, me dijo Cintia, de separar la práctica de la teoría. Así que van a hacer dos exámenes probablemente. Hacen uno, el de práctica, y después pasan a hacer el de teoría. Y bueno, y no va a ser muy largo, la verdad. Em, pero bueno, si ya saben, pasamos. Bueno, respecto de todo lo que entra de mi parte, es hasta todo lo que dimos hasta ahora. Lo que voy a dar hoy ya no es parte del examen que entra el lunes, sino que es un tema que entra después.
hoy vamos a arrancar directamente con la unidad 4, que es hardware. Así que, Profe, una pregunta. sí. ¿Hay más DER para practicar? Porque así como los que habías dicho que entraban en el parcial, Sí. creo que habremos practicado 3 o 4. ¿No hay más? Sí, hay más. Pasa que no tienen la solución. Pero para practicar están en la página de la práctica acá en comunidades, de que práctica de DER, viste que hay 4 archivos, práctica DER 1, 2, 3 y 4, y algunos tienen un par de ejercicios adentro, que nosotros usamos el PDF2, por ejemplo. Ahora te busco el link. O sea, lo que quería saber es si no tenía otra complejidad que no se tome para poder practicarlos, porque el 2.1 no lo hicimos. Bueno, pero hacelo si querés. Sí, o si quieren lo hacemos en un rato. Hacemos una más de práctica. Si les parece. Después después de explicar el tema que quiero explicar, que no me van a llevar las 3 horas, podemos hacer alguna práctica. Sí, profe, mejor. Sí. Bueno. Le respondieron sí a una pregunta en donde le dio 2 opciones al Dana. ¿Se sabe cómo va a ser la parte teórica, si escrita o multiple choice? Le pusieron sí. ¿Qué sería eso? Mi parte va a ser escrita, no va a ser multiple choice. Mi parte, no sé la parte de Cintia. O sea que hay que argumentar sobre lo que yo escribo. Profe, Cintia también dijo que íbamos a tener que desarrollar. Ok. Ah, sí, ese es el ejercicio. Pensé que le estaban contestando al Dana, perdón. RT. Bueno, recuerdan entonces ustedes Vamos a arrancar directamente con lo que tengo que dar. ¿Recuerdan el esquema conceptual que vieron la primera clase con Cintia? ¿Alguno me lo recuerda? ¿Qué significa? ¿Ya se olvidaron del esquema? Era un modelo de capas donde cada capa le daba un soporte a la anterior. Ajá, perfecto. ¿Y qué significa eso que le da soporte a la capa anterior? ¿Qué nos dice eso? Cada uno depende del otro. Cada uno depende del otro. Ok. ¿Y entonces qué era lo que estaba arriba de todo? Misión, visión y valores. Bueno, y abajo de todo. Infraestructura, que sería el hardware. Bueno, perfecto. Entonces eso nos debería hacer una relación de que el hardware es necesario para que nosotros cumplamos la misión, visión y valores, por lo menos en la conceptualidad de la tecnología dentro de una empresa. Y también estaba la pirámide invertida que acompaña al modelo conceptual, que hablaba de la independencia de la tecnología o la dependencia de la tecnología según la industria, en donde veíamos lo contrario. ¿Qué significa eso? ¿No se acuerdan del otro cuadrito? ¿De la otra pirámide invertida? Que la misión y visión tiene mayor variación según la industria y la, y la infraestructura la tiene por el volumen. Sí, pero en realidad si hablamos de industria significa que no varía tanto con la industria. Está bien que la tiene con el volumen, pero lo que más me importa es que no varía con la industria tanto como la misión, visión y valores.
¿eso qué significa? Nosotros hoy vamos a hablar de hardware, que significa, o sea, es el componente de infraestructura. La base que está en el esquema conceptual y la punta en el otro, que es de independencia según la industria. ¿Qué significa? Que lo que vamos a dar hoy, hardware, es válido para prácticamente cualquier industria y no va a variar de manera rotunda entre una empresa u otra. ¿Qué quiero decir? O una industria u otra. ¿Qué quiero decir? Que un estudio contable va a usar hardware de un tipo y una fábrica quizás va a tener hardware del mismo tipo si las dos son del mismo tamaño o el mismo volumen, como dijeron recién. Nada que ver a la misión, visión y valores, que la misión de un estudio contable evidentemente va a diferir mucho de la misión de una fábrica, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿alguno sabe qué es hardware? ¿Me dan una mano? Los equipos, Perdón, hablaron las dos a la vez y se pisaron. los equipos físicos, computadoras, y bueno, Sí. En donde están las aplicaciones, donde están los software dentro del hardware. Ujú. Podrían ser los equipamientos que permiten la puesta en marcha. Exactamente. Bueno, dame un segundo. Que busco una cosa. Exactamente, como dijeron al principio, son los componentes físicos, vamos a llamar los componentes físicos dentro de una computadora. Porque nosotros a cualquier dispositivo electrónico lo vamos a empezar a separar en dos cosas. Principalmente lo que es el hardware, que es lo que es físico, y lo que es software, que vamos a llamarle lo lógico, no físico o lógico. Entonces, vamos a separar todo por separado y hoy vamos a hablar del hardware, que son las cosas que podemos tocar. Primero vamos a decir que hay una relación en realidad entre el hardware y el software en el cual uno no puede vivir sin el otro. Quiero decir que pedazos de hardware solos, físicos, no van a hacer absolutamente nada si no tienen software. Y el software no tiene en dónde correr si no tengo una plataforma física en donde correrlo. Porque por más allá de que el software o los programas sean cosas que nosotros pensamos que están en el aire, quiero decir que no podamos verlo directamente dónde está, todo eso tiene un soporte físico y existe, digamos, físicamente, molecularmente en algún lugar, todo eso existe. Así que les voy a pasar a presentar un par de presentaciones. Ahí se ve. Bueno, lo que yo voy a dar está acá dentro del campus. Uy, espera. Si entran a comisión 1.6, acá donde dice unidad 4 hardware, ustedes van a entrar y van a tener estos dos PDFs que vamos a ver hoy y también este PowerPoint que se llama Conociendo mi PC. Así que voy a abrir el PowerPoint primero, que lo tengo acá. Bueno, ¿alguno me sabe más o menos qué componentes tiene una computadora? ¿Qué componentes básicos? El mouse, el teclado, la placa, monitor. Bueno, bien. ¿Saben cómo Router, separarlos? cableado. Cómo armar los cableados. Bueno, vamos a ir un poco más
a lo técnico de eso. Vamos a pasar un poco y vamos a hablar por partes. Las computadoras básicas están, vamos a volver para atrás, van a estar constituidas por el cerebro, que le vamos a llamar el procesador de una computadora, la memoria, que las vamos a dividir en memorias principal y memorias secundarias, que ya las voy a explicar, periféricos, y básicamente con eso vamos a arrancar a armar la computadora. Entonces después lo voy a explicar bien, pero básicamente vamos a hablar de procesadores, que es el cerebro o lo que hace el procesamiento real en cada tipo de computadora. Acá yo ordené todo de manera por precio para que vean de qué estoy hablando. Estamos hablando de un cuadradito chiquito que entra en la palma de la mano tranquilamente. Vamos a hablar de memorias. En este caso, este tipo de memoria que se llama RAM es memoria que le vamos a llamar memoria principal o memoria primaria. A memoria también le podemos decir almacenamiento, también ordenada en forma de precio. Vamos a hablar de almacenamiento, en este caso secundario, que es lo que nosotros llamamos discos duros o discos sólidos. Y vamos a hablar de los periféricos, que es de todo el resto de las cosas que ustedes hablaron. Pero primero voy a empezar con otro, más vale, y después vuelvo para acá. Bueno, ya dijimos primero que vamos a hablar de hardware, obviamente. Acá ya hablé un montón de cosas de lo que nosotros ya dijimos, que es lo que permite que la puesta en marcha de los servicios básicos, las partes físicas y tangibles de un equipo. Acá dice equipo informático, pero nosotros vamos a llamarle dispositivos en general, porque se ha generalizado esta palabra. Hablamos de que el software y el hardware están muy relacionados y que uno necesita del otro. Esto ya está. Y vamos a empezar a hablar un poco de cómo es que funciona una computadora. Básicamente el esquema que tiene una computadora es entrada, procesamiento y salida, se le llama. ¿Eso qué significa? Que una computadora es algo al cual vos le das algo y te devuelve algo. ¿Recuerdan el concepto de caja negra que se veía en sistemas de administración? ¿O no se acuerdan de haber dado caja negra? Yo no lo di, profe. Yo tampoco. Bueno. No, yo tampoco. Bueno, entonces quizás no lo dan más. Yo lo di en sistema de segundo. Básicamente, una caja negra es a donde nosotros es algo que no sabemos qué pasa adentro, pero nosotros le damos una entrada y obtenemos una salida. Y adentro pasa algo que no sabemos, hay una transformación de los datos y hay un cambio. Eso quiere decir que obtenemos una salida. Básicamente, un procesador de una computadora es algo así. Nosotros si vemos los procesadores o los que yo veía, les mostraba. Que vean un procesador de computadora, por ejemplo, es algo así, como se ve acá. Quise entrar bueno, no me abre la imagen. Ah, no quiero producto, quiero la imagen. Ahí está. Esto que ven acá, por ejemplo, ustedes, es un procesador de una computadora. Básicamente es un dispositivo, una placa que tiene un montón de pines o conectores eléctricos. Ustedes saben, o deberían, si no saben, sepan que todos los sistemas informáticos funcionan a través de electricidad, gracias a la electricidad. Básicamente, si pasa electricidad por un lado se hace una cosa y si pasa electricidad por otro lado se hace otra cosa. Entonces, este es un procesador que lo que hace básicamente es hacer operaciones matemáticas y operaciones lógicas
Por ejemplo, recibir una instrucción de hacer una suma y eso sería hacer una operación matemática o hacer una multiplicación o hacer una división. Y por otro lado, hace operaciones lógicas que son revisar si un número es mayor que otro, o si es igual, o si algo es igual a 1 o 0 o algo por el estilo. Eso es básicamente todo lo que hace un procesador. Y a través de todas esas cuentas y operaciones lógicas, nosotros podemos hacer que la computadora haga todo lo que nosotros querramos que haga. Ahora, vuelvo para acá. A eso es a lo que nosotros le llamamos unidad central de proceso o procesador. También le podemos decir CPU. Hay muchos que le llaman CPU al gabinete, a la chapa física que recubre toda la computadora, pero no, CPU es el procesador. Que hace aritmética, que es que son las sumas, restas y operaciones matemáticas, lógica, que es las comparaciones de mayor, menor, igual, y después tiene unidades de control para saber que todo lo que está haciendo está bien, o sea, para controlar. Pero ¿qué va a sumar? ¿Qué va a restar? ¿Qué va a comparar? ¿Qué va a hacer? Todo lo que le dé la memoria. Entonces un procesador va a necesitar sí o sí de una memoria, que es de donde va a obtener los datos que va a sumar, restar y hacer lo que tenga que hacer. A esa memoria le vamos a llamar memoria principal, porque es la memoria que realmente sirve para que el procesador trabaje en tiempo real. En una computadora, a la memoria principal la vamos, como ya dije antes, RAM, le vamos a llamar RAM memoria, o sea, RAM en realidad no, memoria RAM está mal porque la palabra memoria es la M de RAM. Pero bueno, y se ven como plaquitas así. Acá es donde la computadora tiene su memoria para guardar qué es lo que está haciendo en este momento y qué datos está usando para hacer las operaciones matemáticas, lógicas y de control que se están haciendo en este preciso momento. Por ejemplo, ustedes están viendo ahora mi pantalla compartida y la computadora se tiene que acordar que está con un navegador web abierto, en qué página está, qué está mostrando, qué es el texto que tiene en pantalla, de qué color es la G de Google, qué letra está escrito acá. Cada una de esas cosas que tiene que recordar, porque me las está mostrando, está almacenado en este momento en la memoria RAM de mi PC. Y se puede ver acá en esta ventanita que yo puedo abrir acá, que por ejemplo en este momento mi computadora está utilizando, ¿dónde está el porcentaje? 28% de su memoria en acordarse todo lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Que es, se acuerda de todas estas pestañas que tengo abiertas, de lo que tiene adentro, de que estoy haciendo una videollamada, de que estoy recibiendo audio por un micrófono, de que estoy recibiendo imagen por una cámara web y no sé, de fondo todo lo que está haciendo la computadora, arreglando, reproduciendo su llamada a través de mis auriculares y lo que sea. Todo eso que se está acordando, en este momento está ocupando un porcentaje de la memoria, vamos a llamarle de corto plazo, que es la memoria RAM. Profe, ¿puede pasar que en algún momento use el 100% de la memoria? Sí, puede pasar que se ocupe el 100% de la memoria. En ese caso lo que va a pasar es que va a empezar a andar todo súper tildado. En realidad, imagínate que cuando se llega al 100% de la memoria, tendría que pasar que vos le pedís alguna cosa más a la computadora y directamente no sabe qué hacer, porque no tiene dónde acordarse de eso y dice, bueno, listo, no puedo, me quedo tildado, digamos. Actualmente la computadora hace otra cosa para que no pase eso y no se termina tildando la computadora, sino que empieza a usar memoria secundaria, que es mucho más lenta, que vamos a hablar ahora, como memoria principal, y lo que pasa es que la computadora empieza a andar hiper lenta.
básicamente. Cuando ustedes están llegando al límite de la memoria, la computadora empieza a andar mucho más lento. En la tecnología de hoy en día. Antes, directamente, vos querías abrir algo y te decía no puedo porque no tengo memoria. Y listo. Imagínense que yo ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pestañas de Chrome abiertas, no sé. Estoy usando en total 9 GB de RAM. No importa si ahora no entienden cuánto es ese número, pero hace unos años, es más, hace 4 años, yo ni siquiera tenía esto en mi computadora, o sea, tenía 8, no tenía 9. Entonces, para hacer todo esto que yo estuviese haciendo, mi máquina estaría andando mucho más lenta. Mucho más lenta. Bueno, este tipo de memoria, que le vamos a llamar memoria principal o memoria RAM, tiene una característica principal muy importante. Primero, ¿por qué es la memoria que más nos interesa para que funcione bien la computadora? Es porque le da los datos al procesador para que haga sus cálculos, digamos, haga lo que tiene que hacer. Para eso, a nosotros nos interesa de que sea lo más rápido posible. Entonces, nuestra memoria principal se va a distinguir porque es una memoria súper rápida para leer y súper rápida para escribir. ¿Por qué? Porque si yo le quiero cambiar por ejemplo, de pestaña, a mí me interesa que no tarde, no es que yo hago clic en esta página y que tenga que buscar y que tarde en leerla y que después me la muestre. Yo quiero que sea instantáneo porque es lo que ya tengo abierto. Entonces necesito que sea hiper rápida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la única manera de hacer una memoria hiper rápida es haciendo una memoria que nosotros le vamos a llamar volátil. Entonces la memoria RAM, además de ser rápida, va a ser volátil. ¿Eso qué significa? Significa que depende de que tenga electricidad fluyendo el RAM. Y cuando se corta el suministro de energía, todos los datos que almacena la memoria RAM se pierden. Eso hace que cuando nosotros se nos corta la luz, por ejemplo, y se apaga la computadora, y si la queremos volver a prender, no se acuerdan dónde estábamos y que teníamos abierto, sino que tiene que arrancar desde cero y tenemos que volver a abrir todos nuestros programas. Eso es porque lo que yo estoy acordándome en este momento, la computadora se está acordando en este momento, está en una memoria que al cortarse la electricidad se pierde. Igual que cuando apagamos una computadora. Cuando apagamos la computadora y la volvemos a prender de nuevo, tenemos que arrancar todo de cero. Tiene que arrancar el sistema operativo de nuevo, en este caso Windows, o en un celular también todo el celular, pero no es que arranca todo tal cual como estaba. En cambio, si nosotros suspendemos la computadora, que significa que queda conectada, o cuando nosotros bloqueamos el celular, sigue habiendo electricidad en la memoria RAM y los datos siguen estando almacenados, de manera que nosotros cuando volvemos podemos volver exactamente a donde estábamos. Esa contra que tenemos de la memoria principal le vamos a llamar volatilidad. Entonces, acuérdense que el almacenamiento primario o memoria RAM es muy rápida y es volátil. Y esas son las características principales. Después, una vez que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos los procesos, las cuentas y lo que sea que tengamos que hacer, puede ser que querramos almacenar lo que hicimos para ir a buscar esa información en otro momento, pero de una manera de que no se pierda. Y en ese caso vamos a usar el almacenamiento secundario, que es lo que nosotros vamos a llamar como disco duro, disco rígido o disco sólido o SSD, o hay un montón de maneras de decirle a componentes que toman el lugar del almacenamiento secundario o memoria auxiliar, que es a donde vamos a guardar todos nuestros archivos. Por ejemplo, si ustedes van en una computadora, y van a equipo, acá pueden ver
los discos que yo tengo, o sea, los almacenamientos secundarios, a ver si lo puedo poner más grande, que tengo instalados en donde puedo en cada uno guardar archivos. Ustedes en su celular, por ejemplo, también cuando compran un teléfono, se fijan cuánto espacio de almacenamiento tienen, de memoria interna que le dicen. Si tienen, no sé, 16 GB, 32, 64, 128 o más, o lo que tengan. ¿Recuerdan haber visto esa especificación a la hora de comprar algo como un celular? Sí, profe. Sí, obvio. ¿Y qué otra y también del almacenamiento principal? ¿Recuerdan? Sí, el RAM, que si es muy Exacto. bajo, se te tilda rápido, o sea, te dura menos, diría. Ok. Básicamente entonces es por eso, que es lo que estuve diciendo, que es que no puede recordar tantas cosas. Más un celular. Profe, Sí. ¿y William. cuál sería el procesador del celular? O sea, ese cerebro como el CPU en las computadoras. Sí, tiene también un procesador cerebro, nada más que en el celular obviamente son mucho más chiquitos y se usa, por ejemplo, los más comunes son los Qualcomm. Es lo mismo, nada más que es más chiquitito. Mire, si yo busco acá, a ver si hay algún celular desarmado que se le vea el chip. Acá está. Mira, en un pedacito de celular, acá, de placa de celular, este cuadrado que ustedes ven acá, es el procesador del celular. Obviamente es mucho más chiquito y mucho menos potente que un procesador de computadora. Mirá. No, este es un chip de 5G, que nada que ver. Bueno, pero dentro de todos los chips que tienen los celulares, por ejemplo, uno de ellos es el procesador. En este caso, bueno, no lo llevo a detectar cuál es, pero tiene esta forma dentro de un celular y dentro de una computadora. Tiene... espera que me abre las cosas. Acá está. Acá hay una persona, por ejemplo, poniendo un procesador, que es esto que está acá, dentro de una placa madre que va a ser lo que conecta todo dentro de nuestra computadora, que ahí se los paso a explicar mejor. Vuelvo para acá. Entonces, básicamente, el sistema de una computadora es muy sencillamente, es lo siguiente. Entran datos, entran cosas a la memoria de la computadora. Por ejemplo, instrucciones para el procesador, datos del cual el procesador va a usar o que tiene que guardar o lo que sea. El procesador hace su aritmética o su lógica valiéndose de lo que tiene en el almacenamiento. Con esto lo puede guardar o lo procesa, qué sé yo, y genera una salida. Eso es básicamente todo lo que hace la computadora. Voy a seguir a explicar un poco más. Bueno, dije que está el almacenamiento primario que es volátil y el almacenamiento secundario que es no volátil. ¿Cómo se ve entonces el almacenamiento no volátil? Así. Esto, por ejemplo, es un disco duro de una computadora en donde se guardan archivos, información de manera no volátil. Es no volátil, así que nosotros lo podemos desconectar, sacar, poner en otra computadora, por ejemplo, y seguir teniendo los mismos datos que había en la computadora anterior. ¿Se les ocurre algún ejemplo de memoria no volátil a ustedes que hayan usado alguna vez? Que no sea Un pendrive podría ser. ¿Cómo? ¿Perdón? Un pendrive. Un pendrive es una memoria no volátil. En realidad contiene una memoria no volátil adentro, pero el pendrive es un dispositivo electrónico en sí mismo. La micro SD también. Una micro SD o una SD de cualquiera es almacenamiento no volátil. Un disco duro externo.
Un disco duro externo es básicamente... Los discos duros externos tienen esto adentro. Esto que es un disco duro de computadora, vos abrís el plástico de un disco duro externo y vas a ver exactamente esto. También puede ser un CD, puede ser un montón de otras cosas, le podemos llamar almacenamiento no volátil. Mira, fíjate que el disco duro externo tiene básicamente la misma forma que el otro. Y bueno, acá no hay alguna foto abierta, pero si lo abrís es lo mismo. Y también vienen otro tipo de almacenamiento que es más moderno, que es mucho más chiquito. Fíjense acá. Este es un disco duro clásico y estos son el nuevo tipo de almacenamiento que se está poniendo de moda, que es más caro pero mejor, que se llama SSD. Así que este es un ejemplo de un SSD y esto que se llama es disco de estado sólido y este es un disco duro o un hard drive, hard disk. Hay distintas maneras de decirle a todo, pero básicamente todo esto son los almacenamientos secundarios de la computadora que son no son volátiles, quiero decir, y son mucho más lentos que la memoria RAM. Recuerden que nosotros queremos que la memoria RAM sea tan rápida que estamos dispuestos a crear una memoria volátil que obviamente es mucho menos fiable porque si hay un problema con la electricidad se pierde todo, pero necesitamos que sea rápida. Ahora, para guardar nosotros nuestros archivos, no necesitamos que la memoria sea tan rápida, igual que para leer, por lo cual tenemos este otro tipo de unidades de almacenamiento que son lentas, no son volátiles, son lentas respecto al RAM, pero ahora son muy rápidas. Y además tienen mucha más capacidad de almacenamiento que la memoria RAM. Porque ustedes, por ejemplo, si ustedes vieron a la hora de comprar un celular, ustedes pueden tener un celular, no sé, con 3 GB de RAM o con 6 GB de RAM. Gigas va a ser la medida de almacenamiento, que ahora es la unidad de medida, quiero decir, que ahora les voy a explicar más cómo es. Pero de almacenamiento secundario, o sea, de memoria de dispositivo, van a tener 64 GB, 120, o sea, mucho más que 3 o 6. Eso es porque es más barato hacer almacenamiento secundario que hacer almacenamiento primario. Vamos a cerrar esto un poco. Van a ver que en el PDF este habla también de memoria ROM. Y les voy a decir que esto, olvídense de que existe, porque por más de que sí existe, no tiene sentido que lo vean ustedes. Bueno, entonces vamos a hablar de la memoria como el dispositivo físico en el cual se almacenan datos e instrucciones para recuperarlos y usarlos posteriormente. Este posteriormente puede ser dentro de mucho tiempo o puede ser dentro de unos segundos. Depende de qué memoria estoy hablando. Yo todo lo que guardo en la memoria principal probablemente es porque lo voy a usar a muy corto plazo. Y lo que guardo en la memoria secundaria lo voy a usar a mediano o largo plazo. A la memoria secundaria también le podemos decir memoria auxiliar, por las dudas. Dijimos que la memoria principal guarda lo que está haciendo, por ejemplo, e instrucciones. En realidad, un procesador de una computadora funciona con instrucciones, se le llaman. Entonces nosotros habíamos visto que dentro de un procesador había muchos pines o puntos de contacto que tenía el procesador con la computadora. Entonces, en algunos pines se le envía la información de los datos que necesita para procesar y en otros pines se le envía la información de qué instrucción tiene que hacer ese procesador. Entonces, recibe electricidad por algunos pines y eso significa, por ejemplo, tengo un 8 y un 4. Y por otro pin le llega una electricidad que es la instrucción de sumar. Entonces,
suma el 4 y el 8, lo que sea, y después por otro pin de electricidad tenemos la salida de la instrucción, que es el resultado. Es muy, muy, muy complejo en realidad, no es así de sencillo como yo lo estoy diciendo. Pero bueno, ¿qué está en la memoria principal? Las instrucciones que se están haciendo en este momento, los programas que se están ejecutando y, por ejemplo, el sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Es el software principal dentro de nuestro dispositivo electrónico que permite que todos los otros software corran. En este caso, yo en la computadora que les estoy mostrando, mi sistema operativo es Windows. En el caso de un celular, lo más probable es que sea Android o iOS para los teléfonos Apple. ¿Conocen algún otro sistema operativo? Linux. Linux es otro sistema operativo. ¿Qué otro más se les ocurre? Falta uno de los conocidos. Microsoft. Bueno, Windows es de Microsoft en realidad. Microsoft es la empresa el que estoy usando yo ahora. El Android de puede Apple. ser. El de Apple faltaba, que es Mac OS, que es el sistema operativo de las computadoras Apple. Ubuntu dijeron recién por ahí atrás, pero vamos a agruparlo con Linux porque es una distribución de Linux, que después les voy a explicar cuando hablemos de software. Pero esto era solamente para saber que los sistemas operativos residen dentro de la memoria principal. O sea, cuando nosotros prendemos la computadora o prendemos el celular, básicamente ese tiempo que tarda en arrancar es el tiempo que tarda en leer todos los archivos que están en la memoria secundaria que tienen que ver con el sistema operativo y pasarlos a la memoria principal. Porque leerlos desde la memoria secundaria es mucho más lento y leerlo de la memoria principal es mucho más rápido. Entonces todo ese tiempo que tardan en prenderse las cosas es la copia del sistema operativo, de lo que vamos a usar del sistema operativo, desde la memoria secundaria a la memoria principal. Entonces, eso siempre está en el RAM. O sea, vos prendés la computadora sin nada y abrís el cuadro para ver cuánto estás usando de memoria y te vas a encontrar de que la memoria se está usando. Y sí, porque se tiene que recordar que estamos con el sistema operativo iniciado, que tenemos qué iconos tenemos en el escritorio, qué carpetas existen, qué dispositivos tenés conectados. Tenés un montón de cosas que acordarse en todo momento. Y eso está todo en la memoria principal. Un ejemplo, si vamos a hacer un ejemplo de las dos memorias. Yo abro un archivo, por ejemplo, de Word. Este archivo que yo escribí, ¿en dónde está guardado ahora? ¿En la memoria principal o en la memoria secundaria? Secundaria. ¿Alguno más? ¿Están de acuerdo? En la secundaria. ¿Por qué está en la secundaria? Si es lo que yo estoy haciendo en este preciso momento. Claro, para mí está en la primaria. En la secundaria estarías y ahí pondrías guardar el archivo. Sí, cuando se guarda el archivo. Exactamente. Dame un segundo. Entonces, esto que está acá no está guardado en ningún lugar. Esto está en este momento, digamos, en nuestra memoria de corto plazo. Porque si a mí ahora se me corta la luz, chao, fue esto. No lo recupero nunca más, no existe. Está completamente en nuestra memoria de principal. Ahora, si yo quiero tener una persistencia de esto, si yo lo quiero leer en otro momento, lo voy a tener que guardar en la memoria secundaria. Entonces yo cuando pongo guardar, o guardar como, y acá me abre las memorias secundarias que yo tengo, porque todas estas carpetas son parte de la memoria secundaria,
y me dice, ¿en dónde lo querés guardar? Entonces yo por ahí lo voy a guardar en descargas, guardar. Y ahora, yo esto se me puede cortar la luz, puede pasar cualquier cosa, que si entro a mis descargas, va a quedar acá el archivo dentro de la memoria secundaria y lo voy a poder recuperar. Esa es la diferencia. Sí. Pero hay veces que cuando se corta la luz y vuelve, viste, te dice, quiere recuperar. Bueno. Esto quería preguntar porque Eso pasa no así sirve. en Word, en un costado, y en Google también te pasa, que Sí. te abre que te dice abrir las ventanas. Sí. Eso es porque mientras vos estás trabajando, se puede tomar el trabajo Word de ir haciendo copias de esto en la memoria secundaria. Pero ¿qué pasa? Esto que yo abrí y veo ahora no está en la memoria secundaria. En la memoria secundaria hay un archivo que tiene justo los mismos datos que este. Pero lo que yo abrí ahora ya está en la memoria primaria, principal. Todo lo que yo estoy haciendo en este momento está en la memoria principal siempre. Porque si yo ahora hago esto, no es el mismo archivo que yo guardé que el que tengo ahora. Son dos cosas completamente distintas. Uno es lo que estoy haciendo en este momento y la memoria primaria recuerda lo siguiente. Tengo un programa que se llama Word que está abierto, que tiene un cuadro azul arriba, que tiene los siguientes iconos, que vos cuando le pones el mouse arriba se pone oscurito, que tiene una hoja en el medio y que tiene todo este texto. Todo eso está en la memoria principal, primaria, en este momento. Pero el archivo que yo guardé solamente dice, tengo un archivo de Word que tiene este texto adentro. No me dice nada acerca de los botones, qué sé yo. Hay otro lugar en la memoria secundaria que dice, un archivo de Word se compone de las siguientes cosas. Se abre con un programa que se llama Word y el programa que se llama Microsoft Word tiene estos botones acá, funciona de esta manera. Todo eso está guardado en la memoria secundaria, pero no en el archivito yo de Word que tengo. El archivito que tengo yo de Word dice, este programa se abre con Word y tiene estos datos, este texto adentro. No me explica acerca de qué botones tiene, porque eso está dentro de la memoria, eso está dentro de los archivos de Word, no dentro de mi documento de Word. Y en cambio la memoria principal ahora tiene todo, tiene el Word abierto con qué es lo que pasa, con todo lo que está ocurriendo en la pantalla en este momento, y además el texto. Pero en este momento, el texto que yo escribí acá es distinto que el texto que está almacenado dentro de mi archivo este. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Y por ejemplo, cuando yo entro a Gmail, ponele, Sí. y después cierro la Sí. ventana, apago la compu, todo, y después cuando vuelvo a entrar, Sí. queda abierto sin haber cerrado sesión, sin recordar la Sí. contraseña. Eso sería parte de la, no de la memoria interna, la principal, sino de la secundaria. Yo entro a Gmail. A ver, acá tengo mi Gmail. Esto está en la memoria principal. ¿Tá? Está guardado qué ventanas hay, que estoy logueado, que qué mails se ven. Esto es parte de la memoria principal. Yo cierro esta pestaña, y ese espacio de la memoria principal se liberó. Vamos a hacer la prueba. Vamos a abrir esto bien grande. Y en este momento estamos usando 8,8 GB. Vamos a abrir el correo, el Gmail. Esperamos que cargue. Volvemos acá. Y ahora estamos usando 9 GB. 9,2. O sea que de 8,8 a 9,2, esa diferencia es la que está gastando Google Drive. Google Gmail. Si yo ahora cierro esto de acá, debería bajar de nuevo. Pum, 8,8. Acá se puede ver en el gráfico que esta levantadita, no sé si ustedes lo llegan a ver en su computadora, es lo que pesa una pestaña de Gmail. Eso estamos de acuerdo que ahora está en la memoria principal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero cuando como el navegador es un software complejo, yo estoy usando Google Chrome ahora y tiene muchas cosas,
cuando vos entras a Gmail y inicias sesión y le pones recordar sesión, lo que hace es guardar un archivito dentro de la memoria secundaria que dice, Gonzalo está logueado en tal página con tales claves. Entonces yo ahora cuando entro a Gmail, quizás tarda un poquito más porque yo entro a Gmail y la página lo primero que hace, o sea, la página web de Gmail, es preguntarle al navegador, ¿hay alguna sesión que yo ya tenga que abrir automáticamente? Entonces el navegador va a buscar dentro de la memoria persistente, de la memoria secundaria, la no volátil, y dice, sí, tengo un registro acá de que te tenés que loguear a nombre de gonzalo.bichar@gmail, que es mi mail personal. Y lo abre automáticamente. Pero eso es porque hace uso también de la memoria secundaria, en donde guarda un pequeño textito. Claro, o sea, compartiría, estaría dentro de las dos memorias, básicamente. Sí, hay cosas distintas en cada una de las memorias. Claro, sí. Pero la memoria secundaria ahí solo guarda, no sé, un texto así, a ver, un texto re sencillo que dice gonzalo.echar@gmail.com y un montón de letras que es mi contraseña codificada, por ejemplo. Entonces, con un archivito que, o sea, solo guardando esto en la memoria secundaria, que es una cosa hiper liviana, que no ocupa nada, y muy rápida de leer porque es muy cortito, ya el navegador web sabe que me tiene que loguear automáticamente a Gmail, por ejemplo. Así, sí, está bien. Así que usa, sí, un poco de las memorias, pero usa muy poco de memoria secundaria para esa función. Tiene nada que ver con la primaria, que tiene todos los datos, todos los mails que llegaron, todo. Todo lo que vos ves en la pantalla en todo momento. No tiene todos los mails, pero sí tiene todos los títulos que yo estoy viendo, todos los cuadros en los cuales el título está. En memoria tiene la fuente, la letra que está usando para escribir, todo tiene que acordarse. O sea, es muchísimo en realidad si vos te pones a pensar lo que se tiene que acordar. Es más, si querés ser bien estricto y saber todo lo que se tiene que acordar, hay una manera acá para entrar y ver cuántas cosas está usando cada página web, y esta página web se está acordando, qué sé yo, imágenes de cargas, tiene, bueno, un montón de código acá donde se puede ver. Mira, este iconito que yo veo acá de un archivo que no sé en dónde estará dentro de esta página, tiene un montón de cosas que se está acordando en todo el tiempo. Está conectado al chat, viendo a ver si, por ejemplo, yo acá estoy en Gmail, pero acá tengo el chat y no sé, acá está mi hermano. Y está revisando todo el tiempo a ver si mi hermano me habla, está revisando si yo tengo el mouse, de qué color tengo que poner este cuadradito si le pongo el mouse arriba, qué carpetas tengo, que si la carpeta seleccionada es roja, que todo se tiene que acordar. Es un quilombo bárbaro. Incluso no lo que ya está borrado, sino la cantidad de cosas borradas. El número. Después cuando yo entro a la carpeta de borrados, me va a mostrar va a pedirle al servidor de Gmail que me diga cuántos emails borrados tengo, y me tengo que empezar a acordar de eso. Todavía no se lo pedí, pero después sí lo voy a tener que acordar si se lo busco. O sea, todo eso está ocupando todo el tiempo espacio en la memoria primaria. Y la memoria secundaria son todos los archivos que yo guardo. Estas son, no sé, mis descargas, mis archivos del sistema operativo, mis fotos, todo lo que quiera, todo eso está guardado en la memoria secundaria. Perfecto, gracias, profe. Bueno. También si nos vamos al ámbito de las bases de datos que estuvimos usando y de los sistemas, las bases de datos se guardan de una manera que no se pierden generalmente. O sea, vos abrís un programa y querés que dure la información que vos guardás dentro de una base de datos, dentro de un sistema. Entonces vos abrís tu ERP, que ya habrán visto lo que es con Cynthia, y
registrás una venta en el sistema, mediante el sistema gestor de base de datos, hace un registro dentro de la base de datos, y nosotros no queremos que ese registro de la base de datos desaparezca cuando nosotros apagamos la computadora. Entonces imagínense que la base de datos está guardada dentro del almacenamiento secundario. Pero cuando nosotros le empezamos a hacer solicitudes a la base de datos para obtener datos, por ejemplo, quiero saber todas las ventas que se hizo en el último mes, qué sé yo, y sumarlas y lo demás, para hacer todas esas operaciones, tengo que copiar todo eso a la memoria principal, porque si no, ¿cómo hago para sumar todas las ventas del mes si el procesador no necesita tener los datos de la memoria principal para hacer las sumas? Entonces, agarro lo que está en la unidad, en el disco o memoria secundaria, lo paso a la memoria principal. Dentro de la memoria principal, el procesador tiene los datos que necesita para hacer las sumas y los cálculos que tiene que hacer, hace los cálculos que tiene que hacer y te lo muestra en pantalla. Dice, esta es la suma de todas las ventas que existen todo el mes, por ejemplo. Ahí podemos ver cómo los mismos datos están en la memoria secundaria o en la memoria principal, depende si lo estamos usando en este momento o no. Bueno, como dijimos, la memoria RAM es volátil. Cómo está hecha no nos importa. Y tenemos que tener en cuenta que la información que quiere guardarse debe guardarse en la memoria auxiliar y no en la principal. Y otra cosa es que en la memoria no se hace ninguna cuenta ni ningún procesamiento. Todo eso se hace en el procesador. La memoria solo le sirve de datos al procesador para que pueda hacer los cálculos que tiene que hacer. Nada más. Si nosotros lo que queremos hacer es proteger la memoria principal frente a un problema energético, o sea, si nosotros lo que queremos es que no se nos pierda lo que está en la memoria RAM cuando se nos corta la luz, la manera de hacerlo es teniendo un UPS, que es básicamente como un power bank, pero para la computadora entera, que lo que nos hace es que cuando se corta la luz, tenemos unos minutos para guardar nuestros archivos y apagar la compu antes de que se nos corte la luz. Ese es un dispositivo que existe, se llama UPS y se ve así. No sé si alguna vez vieron uno, pero si ven alguno al lado de una computadora, es básicamente para que cuando se corte la electricidad, tener algunos minutos, depende obviamente del tamaño que vos tengas, de electricidad todavía en la computadora, para guardar nuestros archivos o todo lo que tengamos en la memoria principal que querramos guardar en nuestra memoria secundaria y después apagar la compu. El problema del UPS, profe, es que si te lo llegan a conectar, o sea, si hiciste una conexión que te la hace otra persona, si te lo conectó mal, perdiste todo. Te digo porque me pasó en un lugar que trabajé, que estaban los UPS, todo, pero la persona que lo había hecho se había olvidado de conectar el CPU. Bueno, obviamente tiene que estar conectado al UPS lo que nosotros querramos que tenga electricidad cuando se corta la luz. O sea, mínimo nuestro gabinete, nuestra computadora y el monitor, por ejemplo. Porque de nada me sirve que la computadora esté prendida si no tengo el monitor para ver cómo guardar las cosas y que en 5 minutos se me apague la compu, porque me quedé sin electricidad. O sea, si tenés el UPS le tenés que conectar del otro lado. O sea, es obvio. Es como decir, se me terminó la batería del celular y si yo tengo un power bank en mi casa. Sí, en tu casa lo tenés, pero si no tenés enchufado, no se carga el celular. Bueno, les dije antes que la memoria ROM no lo vean porque se van a confundir. Así que menos esto de no le den nada de onda. Y a la memoria caché tampoco le den importancia,
Así que vamos a saltearlo. Se lo digo para que después no lo vean y no se... O si lo leen en la bibliografía, que no se queden trabados ahí porque no entienden, porque no se los expliqué, porque es un poco más difícil de entender que lo otro. Y bueno, ahí está la memoria auxiliar, que es lo que nosotros llamamos memoria secundaria, y es a donde guardamos todos nuestros archivos. Acá dice el sistema operativo, las aplicaciones, las bases de datos, las músicas, fotos y videos, todo. Todo se guarda en la memoria auxiliar. A ver, todo lo que después vamos a querer usar en el futuro. Antes, en las primeras computadoras, si nosotros revisamos la historia de la computación, las computadoras no tenían discos duros o memoria auxiliar. Siempre tenías que usar algo externo. Por ejemplo, vos querías cargar el sistema operativo, o sea, la computadora no tenía ni siquiera memoria para el sistema operativo. Entonces vos tenías que poner un disquete con, vamos a decirle Windows. No era Windows en ese momento, era DOS, por ejemplo. Nuestro sistema operativo. Prendías la computadora y cargabas desde el cassette, desde el disquete, los datos a la memoria RAM para que la computadora pueda funcionar. Y ahí ya sacabas el disquete porque no te servía para nada, ya estaba todo copiado en la memoria principal. Y si generabas un archivo y lo querías guardar, sí o sí tenías que poner otro disquete, guardar el archivo ahí, porque si no todo lo que hacías no iba a tener persistencia y todo lo que ibas a hacer en la computadora se iba a borrar, al menos de que lo imprimas o lo guardes en un disco aparte. Así que la memoria auxiliar o memoria secundaria existió después y por eso en realidad le decimos memoria secundaria, porque antes solo había memoria de un solo tipo, que era la que la computadora estaba usando para procesar en ese momento. Mostramos que la manera más común, lo más conocido dentro del almacenamiento es el disco duro, que es lo que usaron las computadoras en los últimos 40 años prácticamente, que ahora se está dejando de lado, que son discos magnéticos, para usar discos de estado sólido, que es básicamente todo lo que tienen los celulares o lo que tienen las memorias SD o micro SD, y es lo que se usa ahora básicamente para las computadoras también, nada más que es más caro que el disco duro tradicional, entonces todavía no ha terminado de sobrepasarlo completamente en todo. Bueno, estos discos clásicos, los discos duros, son de mucho mayor almacenamiento a un SSD, generalmente, y mucho más lento, más pesado, más grande. Es todo más, pero bueno, es más barato. Es bastante más barato. Y es una de las pocas partes que tienen las computadoras ahora que realmente se mueven, que tienen movimientos, porque esto es como si fuese un CD, son placas de metal que giran y ahí se guarda la información y hay un cabezal chiquitito acá que va leyendo los datos dentro de cada sector del CD, de las placas, vamos a llamarle. Por eso se llama disco duro, porque en realidad son discos de metal que giran y que tienen la información guardada, como si fuesen CDs, nada más que estos son duros porque son de metal, son metálicos. En cambio, los SSDs o las memorias actuales no tienen partes móviles. No hace falta que el disco gire hasta una posición particular para que nosotros leamos el dato, sino que se puede acceder instantáneamente a cualquier región del disco a obtener algún dato. Así que bueno, acá explica todo, después lo pueden leer tranquilos. Dijimos que todas estas memorias son no volátiles. Acuérdense de esa palabra porque les va a salir todo el tiempo, volátil versus no volátil. Obviamente, si nosotros tenemos todas memorias SSD, nuestras computadoras van a ser más rápidas porque todo el tiempo vamos a leer archivos o copiar archivos desde la memoria secundaria a la memoria principal. Y mientras más rápido lo leamos, significa que la computadora va a tener una respuesta mucho más rápida. Ahora, yendo un poco más a lo técnico,
vamos a hablar del almacenamiento de datos. Nosotros dijimos antes, hablamos de los datos, yo los conté en gigabytes, pero no expliqué nada de lo que es. Primero, ¿me están entendiendo hasta ahora? Sí, ¿Tienen alguna profe. pregunta hasta ahora? Sí, profe. Bueno. Ustedes saben, o no sé si saben, pero que ya les dije que funciona todo con electricidad. Toda la memoria y todo funciona de manera eléctrica. Entonces nosotros vamos a contar las cosas, a guardarlas de manera eléctrica. ¿Y cómo se guardan las cosas de manera eléctrica? De manera binaria. Vamos a usar un sistema binario que significa que se representa con un 0 y 1. En donde 0 es acá no hay electricidad y 1 es acá sí hay electricidad. Por eso usamos un sistema binario, porque básicamente es tengo electricidad en una patita del procesador o no tengo electricidad, 0 o 1. Un dígito de información le vamos a llamar un bit, que es binary digit o dígito binario. Entonces, si yo creo un archivo, vamos a hacer un ejemplo, que tiene este dato, esto sería un bit. Esto sería 2 bits. Cualquier combinación que yo haga de acá, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a taparlo hasta acá. Estos serían 8 bits. ¿Se entiende? Esto sería así si yo solo pudiese escribir ceros y unos. Si yo solo pudiese escribir ceros y unos, esta información ocuparía 8 bits. Ahora, una vez que nosotros tenemos 8 bits, los vamos a agrupar y vamos a hacer una nueva medida. O sea, esto a 1 vamos a llamarle un bit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 8 bits los vamos a agrupar y le vamos a llamar un byte. Y esta es la medida que en realidad vamos a usar para medir todo. El byte va a ser nuestra medida base. Entonces vamos a empezar a usar las medidas como si fuesen el peso. Vamos a llamarle un byte a 1. Vamos a llamarle un kilobyte a 1000, como si fuese gramos, digamos. Vamos a llamarle un kilobyte, vamos a llamarle a 1000 bytes. Un megabyte, mega viene de millón. Megabyte, vamos a llamarle a 1000 kilobytes. Un gigabyte, vamos a llamarle a 1000 megabytes. Un terabyte, vamos a llamarle a 1000 gigabytes. Estas son las medidas más básicas que hay hasta lo que tenemos ahora. En realidad existen más, existen muchísimas más de unidades superiores. Pero en principio tenemos que saber que nuestra medida básica es un byte que está compuesto por 8 bits. Y después, bueno, tenemos kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes. Entonces, si yo les digo que en este momento mi memoria principal está recordando, vamos a decirle 9 gigabytes en este momento, significa que 1 gigabyte son 1000 megas, que son 1000 kilobytes, que son 1000 bytes. En este caso son 9000 millones de datos que mi memoria principal está recordando en este momento. Y estoy hablando de bytes. Si nosotros queremos saber cuántos espacios de unos y ceros está utilizando, tenemos que multiplicar por 8. Espera, esto es un byte es igual a 8 bits.
Entonces esto por 8 son 72.000 millones de unos y ceros que mi computadora está almacenando en este preciso momento en la memoria principal. Y esto solamente está usando un 30% de la capacidad que tiene en este momento mi computadora. Así que imagínense la cantidad de datos que maneja con qué velocidad la computadora todo el tiempo. Para que se den una idea, una foto de más o menos buena calidad puede pesar 10 megabytes. 10 megabytes son 10 por 1000 por, espera, son 10 megabytes, son 10.000 kilobytes, que son, hay que por 1000 nuevo para tener cuántos bytes son, por 8. O sea, 80 millones de bits utiliza 80 millones de unos y ceros se utilizan para guardar una foto, por ejemplo. Entonces ustedes cada vez que abren una foto, entran acá, entran a imágenes, entran a cualquier foto, a esta, y abren esta foto, y para abrir esta foto puede ser que la computadora tenga que leer 10 millones de unos y ceros. ¿En cuánto? En el tiempo que yo hice doble clic acá, la computadora lo leyó del almacenamiento secundario, lo pasó al almacenamiento principal y le dijo al procesador que la instrucción de que muestre punto por punto, píxel por píxel, el color que tiene que mostrar, y el procesador se tomó el tiempo de descifrar con los unos y los ceros qué color es cada uno, mandarle la instrucción a la placa de video que genera la imagen, y la placa de video tuvo que generar la imagen, mandarla al monitor, el monitor mostrármela, y todo eso en una hiperfracción de segundo. Esa es la velocidad a la cual una computadora actual se maneja. Obviamente es hiper rápido. Vamos a cerrar esto. Acá, bueno, como yo expliqué antes, el bit se trata básicamente de una presencia o una ausencia de cosas. En nuestro caso vamos a hablar de electricidad. Y por eso usamos el sistema binario. Acá está bien representado, o sea, está explicado la estructura jerárquica de cómo se guardan los datos. Ya dijimos que 8 bits es un byte. Lo que no les dije es que se agrupan de a 8 los bits en bytes, porque hace mucho que estamos representando por cada letra en 8 bits. O sea, en 8 datos nosotros podemos obtener una combinación de 250. Tenemos 256 números en binario para poner en 8 datos. ¿Cómo se obtiene ese dato? O sea, si ustedes se acuerdan de matemática, cómo obtener el número de combinaciones que hay para cada base numérica en una base binaria, básicamente, si nosotros tenemos 8 dígitos, tenemos que hacer 2 a la 8 y obtenemos 256. Y es la cantidad, el número máximo que se puede representar usando 8 bits o un byte en una computadora. Entonces, sabiendo que nosotros vamos a agrupar de a 8 bits y vamos a hacer bytes, vamos a representar letras, vamos a elegir 256 letras, vamos a ponerlas en una lista y eso vamos a representarlo y vamos a hacer que cada letra ocupe un byte. Entonces estos son ejemplos de cada letra, qué combinación de unos y ceros o qué byte la representa. Entonces el byte 101000001 es el carácter A. Y el B es el carácter que le siguen, porque no sé si alguno de ustedes sabe cómo leer un número binario, pero básicamente el número que le sigue a este es este. O sea, si le agregamos 1 a este número, el 1 pasa para la izquierda y me queda en la decena, digamos.
Así que así se puede ver cómo están representados los números, de la A a la Z, obviamente, y después arrancan los números. Así que el 1 se representa de esta manera, en código binario, dentro de un diccionario que se llama ASCII. Es una manera de organizar los caracteres. Entonces, si nosotros escribimos este mismo texto de acá, cada letra en realidad ocupa un byte, porque cada letra es una representación de 8 bits, en donde la B es este número. En realidad este número es la B mayúscula. La B minúscula es otro número. Bueno, y de esta manera se representa este archivo. Y si yo guardo este archivo, lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo, y le voy a poner bytes. Y yo voy al escritorio, para que vea dónde lo guardé. Este archivo se llama bytes. Yo puedo poner las propiedades y puedo ver que este archivo ocupa 140 bytes en total, o sea, re poco, y es básicamente un byte por cada uno de los caracteres que yo estoy usando, más algunos bytes que gasté en usar el nombre del archivo, y algunos otros bytes que dicen en dónde está guardado el archivo. Así que es sencillo, este archivo es muy, muy, muy liviano, es solamente un byte por cada letra que yo escribí. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les voy a pedir un segundito que me voy a buscar agua porque se me está secando la garganta.